¿Qué hay acerca de la Iglesia? Cuando descubrimos la fe en Jesucristo, somos incorporados mediante el bautismo en una familia llamada Iglesia, que es el conjunto de los que creen en Él. Para muchos la Iglesia es una piedra de tropiezo cuya importancia para la fe no pueden comprender y están llenos de preguntas al respecto. ¿Qué dice Dios acerca de la Iglesia? ¿Es posible vivir una fe individual? ¿Dónde podemos encontrarnos con la Iglesia? Desde el principio, los creyentes en Jesucristo se agruparon formando iglesias, las cuales pertenecían a lo que llamaban el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de la iglesia para un cristiano? ¿Cómo se pasa a formar parte de la misma? ¿Podemos encontrar a Jesucristo en la iglesia de hoy? Una cuestión angular para descubrir uno de los cimientos más importantes del edificio de la fe. ¿Qué hay acerca de la Iglesia? Si te interesa esta cuestión, quédate con nosotros esta noche. Curso B, para aquellos que están buscando luz en sus vidas. ¿Y qué acerca de la Iglesia? Abraham Lincoln dijo: si todos los que se quedan dormidos en la iglesia los domingos por la mañana se quedaran en la cama, estarían mucho más cómodos. Bancos duros, canciones difíciles de entonar, silencios forzados y un aburrimiento insoportable son algunos de los ingredientes que componen la imagen común de una iglesia en los domingos. Se la percibe como una experiencia a través de la cual uno tiene que estoicamente pasar. Algunos asocian la palabra iglesia con el clero. Cuando alguien es ordenado sacerdote se dice que se mete a la iglesia. Vemos con sospecha a los que se embarcan en tal carrera y suponemos que son incapaces de hacer cualquier otra cosa. Otros asocian la palabra iglesia con una confesión en particular. Los hay que asocian la palabra iglesia con un edificio y suponen que por ser clérigo, por ejemplo, el párroco debe estar interesado en la arquitectura de las iglesias y cuando se van de vacaciones le envían fotografías de los edificios de las iglesias locales que han visitado. Algunos cumplen con una lista de deberes anuales para con la iglesia, haciendo un viaje para visitar a una ancianita olvidada o preparando un pastel para obtener fondos para obras sociales. Algunas de estas opiniones pueden contener un elemento de verdad. Sin embargo, muchos cristianos desean desterrar esta imagen de la iglesia porque es totalmente inadecuada al compararla con la imagen de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchas iglesias hoy en día disfrutan de un ambiente de familia cristiana maravilloso, cálido y abierto, que es mucho más fiel a la imagen bíblica. En el Nuevo Testamento hay más de 100 imágenes o analogías de la Iglesia. En este programa vamos a analizar 5 de ellas que son básicas para comprender el significado de la Iglesia. El pueblo de Dios. La Iglesia está formada por personas. La palabra griega para iglesia, eklesia, significa asamblea o reunión de personas. También significa los que son llamados desde algún lugar, desde fuera. Algunas veces el Nuevo Testamento se refiere a la Iglesia universal, por ejemplo en la carta a los Efesios. La Iglesia universal se compone de todas aquellas personas alrededor del mundo y de todas las épocas que profesan o han profesado el nombre de Jesús. El bautismo es una señal visible de que uno es miembro de la Iglesia,
también es una señal visible de lo que significa ser cristiano. Significa ser limpiado del pecado, morir y resucitar con Jesús a una vida nueva, y el agua de vida que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Jesús mismo mandó a sus discípulos que fueran e hicieran seguidores y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia Cristiana Universal es enorme. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, tiene cerca de 1.900 millones de seguidores en 270 países y alcanza un 34% de la población mundial. En muchas partes del mundo, donde hay gobiernos opresivos y extremistas, la Iglesia está perseguida. En estos casos la Iglesia se mantiene mayormente clandestina, pero a pesar de todo es muy fuerte. En el tercer mundo está creciendo rápidamente. En algunos lugares como Kenia se estima que el 80% de la población profesa ser cristiana. Por otro lado, en el mundo libre occidental la Iglesia ha estado mermando. Hubo una época en que Occidente enviaba misioneros al tercer mundo. Sin embargo, ahora son los países de este tercer mundo los que mandan misioneros para predicar el Evangelio en Occidente. En el Nuevo Testamento, San Pablo habla a las iglesias locales, por ejemplo, a las iglesias de Galacia, las iglesias de la provincia de Asia y las iglesias de Cristo. Incluso las iglesias locales parecían a veces estar fraccionadas en pequeños grupos que se reunían en casas. La Biblia menciona 3 tipos de reuniones: las grandes, las medianas y las pequeñas. Estos son los niveles prácticos en los que experimentamos lo que es la Iglesia: la celebración, la congregación y la célula. Los 3 son importantes y se complementan entre sí. La celebración es una reunión grande de creyentes que se puede llevar a cabo, por ejemplo, cada domingo en cualquier parroquia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía para celebraciones especiales en una atmósfera festiva como en la Pascua o en el Año Nuevo. Hoy, las grandes reuniones de los cristianos nos inspiran. A través de ellas, muchos vuelven a captar la visión de la grandeza de Dios y tener un profundo sentido de la adoración. Estas reuniones de cientos de cristianos juntos pueden restaurar la confianza de aquellos que se han sentido aislados y proveer de una presencia visible de la Iglesia en la comunidad. Sin embargo, en sí mismas, estas reuniones no son suficientes. No son lugares donde las amistades cristianas puedan desarrollarse fácilmente. La congregación, en este sentido, es una reunión de tamaño mediano. Esto es lo que hace posible que se pueda conocer la mayoría de la gente y ser conocido por la mayoría. Es el lugar donde se forman amistades cristianas duraderas. También es el lugar donde los dones y ministerios del Espíritu Santo se pueden practicar en una atmósfera de amor y aceptación, donde la gente se siente libre para atreverse a cometer algunos errores. La congregación es un lugar donde los individuos pueden aprender, por ejemplo, a dar charlas, guiar la alabanza, orar por los enfermos, desarrollar los dones y simplemente orar en voz alta. El tercer nivel es la célula, que es así como llamamos a los grupos pequeños. Estos grupos tienen entre 2 y 12 personas que se reúnen para estudiar la palabra de Dios y orar. Es en estos grupos donde se desarrollan las amistades más íntimas en la Iglesia. Se caracterizan por su confidencialidad, su intimidad y la responsabilidad. En ellos podemos hablar abiertamente, sin temor a los cotilleos, podemos hablar de lo que es realmente importante en nuestras vidas y estamos dispuestos a escuchar y aprender los unos de los otros. La familia de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, nos convertimos en hijos de Dios. Esto es lo que da unidad a la Iglesia. Nosotros tenemos a Dios por Padre, a Jesucristo como Salvador y al Espíritu Santo como el que habita dentro de nosotros. Todos pertenecemos a una familia. Aunque entre hermanos y hermanas haya conflictos o no se vean por largos periodos de tiempo, siguen siendo hermanos y hermanas. Nada puede romper este lazo. Así, la Iglesia es una, aunque a veces parezca dividida. Esto no quiere decir que nos parezca bien la desunión. Jesús oró porque sus seguidores fueran uno, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. San Pablo nos dice: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu. Igual que en una familia dividida, siempre deberemos procurar la reconciliación. La encarnación demanda una expresión visible de nuestra unidad invisible. Por supuesto, esta unidad no debe ser lograda a expensas de la verdad, pero como dijo el escritor medieval Rupertus Meldenius, en los puntos necesarios, unidad; en los puntos discutibles, libertad; en todo, amor. Debemos buscar en cada nivel, en los grupos pequeños, en la congregación y en la celebración. Esta unidad se consigue cuando los teólogos y líderes de las iglesias se reúnen para debatir y trabajar sobre las diferencias teológicas.
pero también se logra a menudo con mayor efectividad cuando los cristianos comunes y corrientes se reúnen para adorar y trabajar juntos. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más cerca estaremos entre nosotros. Por el hecho de tener el mismo Padre, somos hermanos y hermanas y todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. San Juan lo explica muy claramente en el capítulo 4 de su primera carta. Si alguien afirma «yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. En una reunión de representantes de distintas confesiones, el predicador de la Casa Papal, padre Raniero Cantalamessa, se dirigió a ellos con estas palabras: «Cuando los cristianos reñimos, le decimos a Dios, escoge entre nosotros o ellos. Pero el Padre ama a todos sus hijos. Más bien deberíamos decir, nosotros aceptamos como hermanos nuestros a todos aquellos a quienes tú recibes como hijos». Estamos llamados a predicar el compañerismo. La palabra griega koinonia significa tener en común o compartir. Esta es la palabra usada para la relación matrimonial, la más íntima entre dos seres humanos. Nuestra comunión es con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entre nosotros. La hermandad cristiana trasciende raza, color, educación, procedencia o cualquier otra barrera cultural. Estamos llamados a vivir la comunión entre nosotros. No es una opción. Hay dos cosas que sencillamente no podemos hacer solos. No podemos casarnos solos y no podemos ser cristianos solos. En palabras de un profesor, el cristiano solitario, que es cristiano pero tan superior que no puede pertenecer a la iglesia visible en la tierra en alguna de sus formas, es simplemente una contradicción. En la carta a los Hebreos se insta a los lectores: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A menudo los cristianos pierden su amor por el Señor y su entusiasmo por la fe porque descuidan la comunidad. Un hombre que se encontraba en esta situación recibió la visita de un sabio anciano creyente. Se sentaron frente a la chimenea en la sala. El anciano no dijo ni una palabra. Sacó de la chimenea un carbón encendido y lo apartó a un lado. Permaneció en silencio. En pocos minutos el carbón, al rojo, había perdido su resplandor. Entonces lo recogió y lo puso de nuevo en el fuego. Después de poco tiempo empezó a resplandecer nuevamente. El anciano no había dicho nada en absoluto, pero mientras se levantaba para irse, este hombre supo exactamente por qué había perdido su fervor. Un creyente, apartado del compañerismo de otros cristianos, es como un carbón separado del fuego. El cuerpo de Cristo. San Pablo había estado persiguiendo a la iglesia cristiana cuando encontró a Jesucristo en el camino de Damasco. Jesús le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». San Pablo nunca había visto a Jesús antes, así que debió haberse dado cuenta, cuando Jesús le hizo esta pregunta, de que al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo al mismo Jesús. Es probable que desde este encuentro San Pablo se hubiera dado cuenta de que la iglesia de hecho era el cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos somos Cristo para el mundo. San Pablo desarrolla la analogía de la iglesia con un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. En ella nos dice que el cuerpo es la unidad, sin embargo, esta unidad no significa uniformidad. Hay muchas partes en el cuerpo y todas son diferentes, con diferentes tipos de dones y diferentes funciones. ¿Cuál, entonces, debe ser nuestra actitud hacia las otras partes del cuerpo de Cristo? San Pablo comenta acerca de dos actitudes equivocadas. Primero, habla a aquellos que se sienten inferiores y sin nada que ofrecer. Por ejemplo, San Pablo dice que el pie puede llegar a sentirse inferior a la mano o el oído inferior al ojo. Hay una tendencia humana a sentir envidia. Es muy fácil mirar alrededor en la iglesia y sentirse inferior y por lo tanto innecesario. Y entonces, a consecuencia de ello, dejar que la parálisis nos invada. El hecho es que todos somos necesarios. Dios nos ha dado dones a cada uno. El término
a cada uno aparece a lo largo del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios de una manera constante. Cada persona tiene al menos un don que es absolutamente necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo. La Iglesia no podrá funcionar como debe a menos que cada uno de nosotros realice la tarea para la cual Dios le ha diseñado. En los siguientes versículos, San Pablo se refiere a los que se sienten superiores y dicen a los demás: no te necesito. Una vez más, San Pablo señala la necedad de esta postura. Un cuerpo sin pie no es tan efectivo como pudiera serlo. A menudo las partes que no se ven son más importantes que las que se encuentran en una posición más llamativa. La actitud correcta es la de reconocer que todos estamos unidos. Somos partes de un equipo. Cada parte afecta a un todo. Desde Platón en adelante, el uso del yo ha sido la personalidad que proporciona unidad al cuerpo. No decimos que mi cabeza tiene dolor, decimos yo tengo dolor de cabeza. Así es con el cuerpo de Cristo. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Cada cristiano es parte de la Iglesia. Una vez conocí a un miembro de una parroquia que se acercó al párroco y le dijo que había conocido a una persona que se encontraba en una gran necesidad. Después de la cita dominical, el hombre le comentaba al párroco su frustración al tratar de conseguir ayuda de la siguiente manera. Esta persona necesitaba un lugar para dormir, comida y apoyo mientras se reponía y buscaba trabajo. Estoy realmente frustrado. Traté de llamar a la oficina de la iglesia, pero nadie podía atenderme ni ayudarme. Finalmente, acabé dejándole quedarse conmigo durante una semana. ¿No cree usted que es la iglesia la que debería ocuparse así de la gente? El párroco pensó por un momento y después respondió: creo que la iglesia ya lo hizo. Un templo santo. El único edificio de iglesia del que habla el Nuevo Testamento es un edificio constituido por personas. San Pablo nos dice en la carta a los Efesios que los cristianos son edificados conjuntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Jesucristo es la piedra angular. Él es quien fundó la iglesia y alrededor de él la iglesia va siendo construida. Los cimientos son los apóstoles y profetas, y el resultado es un templo santo formado por piedras vivas. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y después el templo era la parte central para la adoración del pueblo de Israel. Este era el lugar donde la gente iba para encontrarse con Dios. En ocasiones su presencia llenó el templo, y especialmente el lugar del Santísimo. El acceso a la presencia de Dios estaba estrictamente limitado. A través de su muerte por nosotros en la cruz, Jesús permitió que el acceso al Padre fuese libre y continuo para todos los creyentes. Su presencia no está confinada a un templo físico, ahora está presente por su Espíritu en todos los creyentes. Su presencia se siente especialmente cuando los cristianos se reúnen. Esto nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Su nuevo templo es la Iglesia, que es una morada donde Dios vive por su Espíritu. La presencia de Dios fue lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén, pero Dios prometió que restauraría su presencia. En el Antiguo Testamento su presencia vino al templo, su gloria llenó el templo. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel suspiraba por volver allí. Dice el Salmo 84: «Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida». Una de las razones por las que la cautividad fue una tragedia era el hecho de que el pueblo de Dios estaba lejos de su presencia. Fue entonces cuando Dios prometió que un día iba a hacer su presencia mucho más conocida. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, la presencia de Dios vino a morar entre su pueblo. San Pablo escribe sobre los creyentes: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? Sin embargo, más a menudo escribe que la Iglesia, la comunidad reunida de los creyentes, es el templo del Espíritu Santo. Allí es donde Dios vive por su Espíritu. Bajo el Antiguo Testamento, antes de Jesús, el acceso al Padre era a través de un sacerdote, quien hacía sacrificios a favor de los creyentes. Jesús, ahora, al final de los tiempos,
se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado por el sacrificio de sí mismo. Nos dice la carta a los Hebreos capítulo 9. No necesitamos hacer más sacrificios por nuestros pecados, y de hecho no podemos. En vez de eso, necesitamos recordar constantemente su sacrificio por nosotros. En la celebración de la Santa Misa, también llamada Santa Cena, rememoramos su sacrificio con acción de gracias y participamos de sus beneficios, de una manera efectiva y real. Mientras recibimos el pan y el vino, miramos en 4 direcciones. Miramos primeramente hacia atrás con agradecimiento. El pan y el vino nos recuerdan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo en la cruz. Al recibir la comunión, miramos hacia atrás, hacia la cruz, con agradecimiento de que Él haya muerto por nosotros para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y nuestra culpa quitada. Miramos también adelante con anticipación. Jesús pudo habernos dejado otra forma de recordar su muerte, pero escogió dejarnos una comida como memorial. La comida es a menudo la forma en que celebramos las grandes ocasiones. Un día en el cielo vamos a celebrarlo por toda la eternidad en la cena de las bodas de Jesucristo. El pan y el vino son una anticipación de esto. Prenda de la vida futura, se dice en la Eucaristía. Miramos a la familia cristiana. El compartir el pan y el vino con otros creyentes simboliza nuestra unidad en Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Por eso, no solamente recibimos el pan y el vino, el comer y el beber juntos de esta forma no solo nos recuerda nuestra unidad, también la constituye, fortaleciéndola mientras miramos alrededor de nuestros hermanos y hermanas por cada uno de los cuales Jesucristo murió. Miramos también hacia el cielo con expectación. El pan y el vino representan real y efectivamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús prometió estar con nosotros por su Espíritu después de su muerte, y específicamente donde quiera que los cristianos se reunieran, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, mientras recibimos la comunión, miramos hacia arriba, hacia el cielo, hacia Jesús, con expectación. La novia de Cristo. Esta es una de las analogías más hermosas de la Iglesia en el Nuevo Testamento. San Pablo en la carta a los Efesios dice cuando habla de la relación entre un esposo y su esposa: esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Mientras que en el Antiguo Testamento se habla acerca de Dios como de un esposo para Israel, en el Nuevo Testamento San Pablo habla de Jesús como del esposo de la Iglesia y el modelo de toda relación matrimonial. Por eso, dice a los esposos que amen a sus esposas, de la misma manera como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esta imagen de la Iglesia santa y gloriosa puede que no armonice con su condición presente, pero tenemos un reflejo de lo que Jesús desea para su Iglesia. Un día Jesús regresará en gloria. En el libro del Apocalipsis, San Juan tiene una visión de la Iglesia. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, adornada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Hoy la Iglesia es pequeña y débil. Un día veremos a la Iglesia como Jesús la desea. Mientras tanto, debemos tratar de traer la realidad tan cerca como sea posible a la visión del Nuevo Testamento. Nuestra respuesta al amor de Jesús por nosotros debe ser de amor por Él. La forma en que le demostramos nuestro amor es viviendo en santidad y pureza, siendo una novia digna y cumpliendo su misión. Esto es lo que Él desea para nosotros. Así es como sus propósitos hacia nosotros serán cumplidos. Debemos cambiar y hacernos hermosos para estar a la altura de una novia digna de Él. Es más, según San Pedro, el propósito de Jesús para su Iglesia es: proclamad las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Declarar sus alabanzas implica tanto adoración como testimonio. Nuestra adoración es la expresión de nuestro amor y reverencia por Dios con todo nuestro ser, corazón, mente y cuerpo.
Este es el propósito para el cual hemos sido hechos. Nuestro testimonio es el amor con que correspondemos a los demás. Él nos ha llamado a testimoniar a los otros acerca de la buena nueva y traerlos a su iglesia, a declarar sus portentos hechos ante la gente que está alrededor nuestro. En ambos, en nuestra adoración y testimonio, debemos encontrar formas de expresión contemporánea para las verdades eternas. Dios no cambia, y tampoco el Evangelio. No podemos cambiar nuestra doctrina o nuestro mensaje para adaptarlos a modas pasajeras. Pero la forma en que adoramos y la forma en que comunicamos el Evangelio deberían estar en consonancia con los hombres y mujeres de hoy en día. Para muchos, esto implicaría el uso de un estilo de música y de un lenguaje contemporáneo. Si la Iglesia se acercara más al modelo del Nuevo Testamento, los cultos de la Iglesia no serían tan aburridos o insulsos. De hecho, deberían ser más emocionantes, y a veces no lo son. La Iglesia está formada por personas que pertenecen a Dios, unidas en amor como una familia con Cristo en el centro. Representan, al amar a su Señor, a Jesús en el mundo. Le aman como una novia ama a su prometido, y siendo amada por él, como la novia es amada por su novio. ¡Qué lugar para estar presentes! Debería ser casi como estar en el cielo aquí en la tierra. Una pareja joven que recientemente se convirtió escribió lo siguiente con lo que acabamos la charla de hoy. Hemos estado viniendo a la iglesia desde hace un año y ya nos sentimos como en casa. Es imposible encontrar este ambiente de amor, amistad y entusiasmo en otro lugar. La alegría en la iglesia excede con mucho a cualquier noche en un café, fiesta o restaurante, aunque yo continúo disfrutando de los tres. Me parece increíble decirlo. Ambos coincidimos en que la celebración del domingo y las reuniones de los miércoles son las dos citas más especiales para nosotros durante la semana. A veces uno se siente tan necesitado de respirar aire puro, especialmente los miércoles, porque es muy fácil ahogarse en las aguas profundas del trabajo cotidiano de la semana. Si nos perdemos alguna de ellas, nos sentimos como diluidos. Claro que podemos continuar comunicándonos con Dios juntos y a solas, pero parece que el hecho de reunirnos mantiene viva la llama de nuestra fe.